La idea era de echar a andar uno de los proyectos que pedían los actores de la revolución, llevar la educación al medio rural, al medio campesino. ¿Por qué? Porque en la época de Porfirio Díaz había mucha explotación, porque no sabían leer, no sabían hacer cuentas, no sabían pues defender sus derechos en cuanto a pues, su contabilidad. Yo les diré que antes de estudiar aquí, yo estuve trabajando en los campos de algodón, corte de café y plátano en Tapachula, Chiapas, civil, realmente la explotación. ¿Sí? Las fincas de corte de algodón, pues un campesino se esforzaba en cortar el algodón y sus costales pesaban 80 kilos, el patrón dice no, son 70 kilos. Como no sabía, quedaban callados pues y estaban robando prácticamente. Que la normal dedica más al asunto práctico, es decir, cómo llegas a una primaria, cómo llegas con un grupo de niños y puedes trabajar cierta asignatura, cierto tema, cierto contenido. Llevan los planes que establece la SEP. También nosotros como normales rurales contamos con 5 ejes, lo que es lo académico, político, deportivo, cultural y módulos de producción. En esas semanas Actúan mucho pues con ese espíritu juvenil de querer responder rápido ante una acción que consideren como un ataque, una agresión del gobierno. Hay una relación muy estrecha entre las normales rurales, sobre todo las que son del sur. Tocando el tema de los compañeros, nosotros al saber, pues inmediatamente pues nos dirigimos a la normal. A pesar de que no teníamos información, sí mandamos a algunas chicas, bueno, sí fueron algunas chicas, sin embargo, pues todo fue tan imprevisto que los mismos compañeros pues no sabían ni qué era en realidad lo que estaba pasando. Quieren que todo trabajador sea agachado, o sea, acepta todo, aunque sea una miseria que esté dando, pero ellos aceptan. Entonces, por eso es que nosotros sí vemos la calidad de vida que debe tener un ser humano, ¿no? Y lo que él ofrece como trabajador, ¿sí? Cuando esto se da a conocer, precisamente, pues prácticamente el Estado piensa que nosotros estamos en contra. Creo que hay momentos en que efectivamente tiene la mirada puesta, no tanto para desaparecerlas, sino para poder otorgarles menos recursos. Como estas escuelas son internados, pues absorben mayor cantidad de recursos que lo que son las escuelas que no son internado. Entonces esta modalidad hace que el Estado vea como que se invierte mucho y se obtiene poco. En esa medida, pues sí, busca la manera en cómo disminuir el presupuesto. Yo no diría tanto de desaparecerlas, pero sí de poder, pues, quitarles algunas de las prestaciones que tienen. Que es claro que sí, que es un crimen de Estado. No necesariamente porque lo haya ordenado alguien de hasta arriba, pero sí en la medida en que no se hace la investigación rápida, no se dan a conocer de una manera transparente todo esto que han encontrado, y en esa medida pues el Estado queda involucrado, queda atrapado. Entonces sí, digo, para la magnitud de la desaparición y del asesinato, pues creo que no puede dudarse de que el Estado está muy involucrado. ¡Aguas Blancas! ¡Crimen de Estado!
El término crimen de Estado no se desarrolla dentro de ningún ordenamiento legal internacional. Este se utiliza de manera informal y engloba, usualmente, fines periodísticos o académicos. La forma correcta para referirse a este delito es crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad. De acuerdo al Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en julio de 1998, por crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad, se entienden diferentes tipos de actos inhumanos graves que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil por parte de actores estatales en forma directa o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Entre los actos inhumanos prohibidos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998 se encuentra la desaparición forzada, como es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Una desaparición forzada es además un delito permanente, es decir, se sigue produciendo mientras las personas desaparecidas continúen ausentes y no se proporciona información sobre su suerte o paradero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el Estado mexicano está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger a las víctimas y prevenir mayores daños a sus derechos. Afirmó que, de no encontrarlos, el Estado mexicano deberá reconocer su responsabilidad internacional por incumplimiento de sus obligaciones en materia de desaparición forzada. A raíz de la desaparición forzada de los 43 normalistas, se creó un movimiento social en diferentes ciudades del mundo. En México, la movilización social creció porque muchos sectores de la población que se mostraban indiferentes a esta causa se unieron con el objetivo de exigir al gobierno la clarificación de los hechos y la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos con vida. Sentir esa necesidad de que se mueva todo México, ¿no? Todo México para evitar que siga ocurriendo esto. No son los únicos que han sufrido este tipo de ataques, ¿no? No solo por parte del gobierno, sino por la delincuencia organizada. Poco a poco se fueron uniendo organizaciones de padres y familiares de personas que igual estaban desaparecidas, de que fueron asesinados, de presos políticos, de familiares que habían perdido a alguien querido. La respuesta del Estado fue la criminalización de las actividades, muchos casos de detenciones arbitrarias y un continuo ataque mediático que ha persistido más de 6 meses. Esta es otra parte de la historia. Es la versión de los normalistas de lo que pasó el 26 de septiembre en Ayotzinapa, en Iguala, en Cocula. Los normalistas solo tienen una certeza. Policías municipales de Iguala y de Cocula se llevaron a los 43. Para ellos, esa noche era la fórmula de siempre: tomar autobuses, ser detenidos, terminar en la cárcel y pagar una fianza. Y esa rutina, ¿quién la organiza? A la fecha, mucha gente se pregunta si la orden de secuestrar o retener autobuses la dio el mismo director de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera. Ellos solamente controlan la cuestión administrativa. Control que podría haberse tocado por delincuentes. En Guerrero, ¿quién no siembra amapola? Desde los 13 años te ves obligado a trabajar como peón para sobrevivir. Que en la Normal Rural de Ayotzinapa es nido de guerrilleros, de narcotraficantes, que ahí lo que menos se hace es estudiar. Eso incluye el tomar casetas, el quedarse así con ese dinero, eso incluye el secuestrar también autobuses y camiones, y eso incluye el llevarse camionetas de productos de mercancías. También todo eso lo incluye y lo aceptan. Todo eso lo incluye y lo aceptamos, ahí están los hechos, o sea, nosotros no tenemos miedo en decir la situación tal cual es. Nosotros no nos andamos tapando para nada acerca de eso. Hemos retenido autobuses, pero no hemos retenido aviones.
Durante esta marcha, los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, realizaron pintas, rompieron cristales y quitaron propaganda electoral. Al llegar al Zócalo de Tixtla, familiares de los desaparecidos, ciudadanos y miembros del magisterio, tras quemar propaganda electoral, pidieron a la población no votar en las próximas elecciones. Siempre trata de atacar con la información que dan de nosotros. Por ejemplo, ahorita que estaba pasando esto, lo único que transmitían en los noticieros es cómo quemaban autobuses, cómo asaltaban o cómo todo esto, pues. Y entonces esa es una forma también de estar acabando con las normales rurales. Los medios de comunicación han solapado la deficiente respuesta del gobierno, así como también han proporcionado información de activistas a instituciones gubernamentales, dando pauta a detenciones arbitrarias. Las protestas poco a poco se han ido apagando y el cerco mediático alrededor del caso Ayotzinapa ha crecido. La población mexicana se muestra cada vez más indiferente ante esa situación y no cuestiona la información brindada por los principales medios de comunicación, lo que da pauta a que el gobierno siga cometiendo crímenes que quedan impunes. Por ello, es necesario no olvidar estos hechos y ser críticos con la información que recibimos. ¿Qué le pasa a México? O yo me preguntaba eso. Yo lo veía como una oportunidad para hacer una movilización bastante grande, más grande de la que se hizo el 20 de noviembre en la Ciudad de México. Cuando estuvimos allá fue bastante impresionante a mi persona porque la gente llegaba y íbamos saliendo y llegaban de todas las calles, venían marchas, diferentes contingentes de diferentes estados. Escuelas, instituciones, y sorprendente porque de repente de diciembre para acá pues bajó bastante. Se pierden las esperanzas de que esto pueda cambiar.